Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Jiménez, directora de la Escuela Secundaria número 5, y seguimos con este ciclo de entrevistas de Orienta tu Futuro, pensado para los estudiantes de educación de secundaria que están por egresar de secundario y pensado por jefatura y por los directivos de las instituciones. Pensando en ustedes, chicos. Bueno, en esta oportunidad le voy a dar el pie para que nos presente la entrevistada Ludmila Janikowski, que es una colega que me ha estado ayudando todas estas veces que tuvimos entrevistas, junto con el centro de estudiantes, pero ella me ha apoyado y complementado en esto de poder ayudar a los chicos a construir sus preguntas y sus dudas. Así que Ludmila, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y en esta oportunidad van a estar entrevistando Juan y Paola, alumnos de la Escuela Secundaria número 5, a quien les agradecemos por todo el trabajo, por toda la dedicación, las ganas que le han puesto a la entrevista del día de hoy. En esta oportunidad, la entrevistada es Verónica Maffei, que es enfermera profesional, así que Verónica, buenas noches, te agradecemos también por tu tiempo y por tu predisposición a contestar las inquietudes que los alumnos te van a plantear en un ratito nada más. Así que bueno, si les parece y están listos, Juan y Paola, damos comienzo a la entrevista. Hola, buenas noches. Soy Juan Cisterna de la secundaria número 5, pertenezco al centro de estudiantes. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta. ¿Por qué eligió esta carrera? ¿Siempre supiste que te gustaba? No siempre supe que me gustaba. En realidad, cuando estudié en el secundario, lo hice con una orientación en ciencias naturales, porque la idea era estudiar algo en salud, pero no tenía bien claro qué era lo que quería estudiar. Yo creo que si me hubieran preguntado hace 20 años atrás si iba a ser, qué era lo que iba a hacer, nunca se me hubiera cruzado en realidad el hecho de decir que iba a ser enfermera. Yo, dentro del abanico de posibilidades que tuve para estudiar en su momento, enfermería resultó ser la más accesible en esa época. Y lo único que quería era estudiar algo orientado en salud, algo que fuera para ayudar a los demás. Eso es lo que quería yo, estudiar algo en salud para ayudar a las demás personas. Gracias. Pau. ¿Puedes hacer la voz, Juan, en la segunda? Para que ahí la busco. La pregunta era, Verónica, ¿dónde estudiaste y qué otros lugares hay para estudiar esa carrera? Yo cuando estudié fui a la ciudad de San Nicolás, porque allá estaba la filial de Cruz Roja Argentina, que es una escuela de enfermería, más que nada de enfermería, si bien hay otras carreras especializadas en eso, y bueno, hoy en día ya está más accesible, porque bueno, los chicos lo pueden estudiar acá en el Instituto Superior 126, que es lo que conocemos como el Instituto San Martín. Actualmente, desde hace el año 2014, está la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería. Así que está mucho más accesible de lo que era hace 15 años atrás cuando tuve que estudiar yo. ¿Cuánto duró la carrera cuando vos estudiaste y sabés cuánto dura ahora? La carrera para ser enfermero dura lo mismo, no cambió. Si bien que cambia es el diseño curricular en cuanto a las materias que se van considerando que
son más importantes o hay que darle más auge dependiendo del paso del tiempo. Pero cuando yo estudié duraba 3 años y actualmente también dura 3 años. ¿Las materias son muy complicadas? A ver, las materias son como cualquier otra. Es decir, cuando vos estás estudiando, las materias te parecen muy difíciles, pero son como las mismas escuelas de secundario. Aquello que es desconocido y que vos estás incorporando como nueva información, entonces parece que es difícil. Nada es imposible, con el solo hecho de ponerse a estudiar se puede lograr, pero hay que ponerse a estudiar. No existen las materias fáciles ni las materias regaladas en ningún lado, ni en la secundaria ni en ninguna carrera terciaria. Eh, pero no dejan de ser difíciles porque es algo desconocido, es algo nuevo que nosotros estamos aprendiendo y entonces nos parece recontra difícil, pero no, todo se puede y con solamente dedicarle horas de estudio, cualquier materia se puede superar. Bueno, voy a tomar el lugar de Paola. Ahí está. Sí, Ahora Juan. sí se escucha. Sí, hola Paola. Ay, tenía problemas con el micrófono, perdón. Ya lo pude Está arreglar. bien. Hola. Vamos por la 4. ¿Por cuál? La 4. ¿La 4? Bueno, perdón, me llamo Paola, también formo parte del centro de estudiantes. Mucho gusto. Soy alumna de la escuela secundaria número 5 y pertenezco también al sexto, ya casi graduándome, así que ahora vamos a ver cómo va. ¿Se hacen prácticas en los hospitales durante la carrera? Sí, el primer año las prácticas se hacen en los centros de atención primaria, que son los CAPS, o más conocido como salidas, y a partir del segundo y tercer año las prácticas se hacen todas en lo que es el servicio hospitalario, en los diferentes sectores, pero todo en el local. Sí. ¿Tenías alguna experiencia en medicina antes de estudiar esta carrera? No, nada de nada. Bueno, ahí va. Dentro de la enfermería, ¿se hacen especializaciones en áreas de la medicina, como por ejemplo enfermera de terapia intensiva? En enfermería hay especializaciones como en cualquier otra carrera. Antes existían las especializaciones, pero como todos no tenían una diplomatura. Actualmente sí, hay muchas, de manera muy accesible, la gran mayoría, porque tienen un sistema de estudio a distancia, con después ciertas horas de práctica en las diferentes instituciones en donde se brinda, pero sí, vos, así como tenés la de terapia intensiva, tenés especializaciones en atención a adultos mayores, en atención a pacientes pediátricos, e incluso en lo que es atención primaria. Yo, por ejemplo, que trabajo más que nada en lo que es los centros de atención primaria, mis especializaciones son exclusivamente orientadas a la inmunización. Entonces, nosotros, para poder hacer lo que se conoce como vacunación, tenemos que tener una especialización en ese ámbito, si no es totalmente, ¿cómo decirlo?, es irresponsable trabajar en algo que en realidad no te especializaste, porque necesitas de eso para una evaluación. ¿Hay carreras intermedias a la enfermera profesional? Sí, existe también el auxiliar de enfermería, que es solo un año porque el auxiliar de enfermería hace más que nada lo que es confiar del paciente, higiene del paciente,
Entonces, si bien aprenden un montón de técnicas también, es menos tiempo, ellos lo hacen en un año. Luego de recibida de enfermera profesional, ¿existen otros títulos superiores? Sí, también, además de después de ser enfermera, podés estudiar la licenciatura, que son 2 años más de la carrera de enfermería, y después tenés lo que es las maestrías, que dependiendo del tipo de maestrías pueden ser de 1, 2 o 3 años. ¿Qué es lo que más disfruta de la profesión? Eso es difícil. A ver, a mí me gusta mucho lo que hago, entonces es difícil concentrarme solamente en una cosa. Yo creo que dentro de lo que más me genera pasión en mi trabajo, porque amo lo que hago, es el hecho de dar una respuesta a lo que el paciente necesita. A veces necesariamente acuden a una enfermera para colocarse un inyectable o controlarse la tensión arterial. A veces están ahí para ayudarlo en algo que no pueden resolver, en saber utilizar el aparato para tomarse la glucemia, o en aprender a tomarse la tensión arterial solos, o simplemente en que los ayudemos respecto a una patología nueva que tienen, desconocen y no le entregan al médico, o no fue lo suficientemente claro el médico, ¿no?, con respecto a las inquietudes, y entonces están ahí simplemente para buscar apoyo. Entonces nosotros también estamos ahí para eso, para brindarle seguridad al paciente. Entonces creo que lo que me genera más placer a la hora de trabajar es poder resolverle esta situación que en ese momento aqueja al paciente y es su pedido número uno, aunque físicamente esté todo bien. ¿Qué nos aconsejarías a la hora de elegir una carrera? Yo creo que a la hora de elegir una carrera lo importante es amar lo que uno hace, que te guste lo que estás haciendo. A ver, cuando a veces uno ya tiene una idea de lo que quiere ser, pero cuando vas a estudiar te das cuenta de que no es lo que vos creías, porque uno solo tiene una parte de la visión de lo que es esa carrera o esa tecnicatura. Y cuando vas y empezás a estudiar te das cuenta de que no, de que no te gusta. A veces te pasa en el primer semestre y a veces te demoraste 2 años en darte cuenta de que no te gusta. Está bien, lo podés estudiar, venís pasando materias, pero no te da satisfacción. Y yo creo que lo más importante a la hora de estudiar cualquier cosa, cualquier carrera, es que vos realmente te guste, ames lo que estás haciendo, porque entonces nunca te vas a cansar de esa carrera, nunca te vas a cansar de ejercer, porque siempre lo vas a hacer desde el fondo de lo que sentís. O sea, es pasión, eso es una pasión el trabajo que uno realiza, en todo tipo, tiene que ser así. Si no, tarde o temprano uno se cansa porque estás haciendo algo que en realidad no está cumpliendo con tus expectativas, o con lo que vos querías ser como persona. Entonces, lo importante es eso, es tener el valor, darse cuenta de que te gusta o de que no te gusta, y decir, bueno, no, esto a mí no me gusta, hasta acá llegué, y voy a empezar otra cosa. Es muy difícil uno darse cuenta qué es lo que te gusta, no todos tenemos la virtud de saber desde un principio qué es lo que queremos ser. Pero, o sea, cuando yo me anoté, nunca me hubiera imaginado que iba a ser enfermera. Sin embargo, amo lo que hago, amo mi trabajo, amo trabajar con la gente. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo, doy lo mejor de mí todos los días que voy a trabajar, desde la hora que ingreso a las 7 de la mañana hasta que me retiro.
e incluso si muchos de mis pacientes que tienen mi teléfono me preguntan fuera de horario, no dejo de contestar porque no estoy en mi trabajo, porque amo lo que hago. Entonces solucionar, darle una solución, una respuesta a un paciente que en ese momento lo necesita, para mí es importantísimo. Entonces, es eso. Y también el hecho de que uno en la secundaria, a veces uno no en la secundaria, en el también hace lo mismo, a veces uno cree que ciertas materias no son importantes. Entonces dice, ¿para qué esto si no lo voy a utilizar nunca? Y no, vos lo vas a utilizar, principalmente en las carreras, pero hasta cuando estudié en el secundario. Yo siempre hago referencia, yo tuve excelentes profesores, por supuesto, pero cuando yo hice la orientación en ciencias naturales, una de mis profesoras fue Cristina Canal. Y en ese momento ella, en uno de los tantos temas que dio toda la parte de circulación mayor, circulación menor. Y yo decía, quiero saber esto, dentro de todos los temas que ella daba. Y sin embargo, cuando hice la carrera de enfermería, una de las materias que teníamos en primer año era anatomía. Y los primeros 6 meses de anatomía era una introducción a la materia, entonces vos veías muy superficial todos los temas. El segundo cuatrimestre, cuando iniciamos, el primer tema que trabajamos, sistema circulatorio. Y cuando el resto de mis compañeros estaba totalmente perdido, porque no había forma de que la profesora, que también era una médica, le costó mucho que entendieran el tema de la circulación, o sea, el concepto de la circulación mayor y menor y todos los componentes que participaban en él, a mí me pareció grabada, porque yo ya lo sabía, porque ya lo estudié en secundaria. Y yo dije, acá está, o sea, todo lo que había estudiado sí me servía. Pero en ese momento, cuando uno está en secundaria, ¿para qué? ¿Para qué veo esto? Y después, al final de cuentas, a mí me sirvió mucho, e incluso hizo de que yo mi primer examen que tuve con respecto a anatomía, fue exclusivamente el sistema circulatorio, fuera realmente para mí una pavada, por decirlo de alguna manera, que yo lo que estaba dando el profesor, que era propio del sistema circulatorio, en una introducción, yo ya estaba, lo había visto en el secundario. Y por ahí no todos prestaban atención o no a ese día en la clase en el secundario, pero yo creí que no servía para nada y después me di cuenta que sí. Y entonces uno tiene que tratar de aceptar todo eso que recibe, que es información, hay que dejarla entrar, porque eso nos va a beneficiar. Y de última también nos orienta, porque si bien yo elegí ciencias naturales, cuando yo tuve esa clase, esas materias todas en ciencias naturales hicieran que confirmara el hecho de que yo quería trabajar en salud. No sabía bien en qué carrera, pero yo quería trabajar en salud. Pero bueno, después es una cuestión importante, es que uno realmente ame y sea una pasión el trabajo que realiza todos los días, porque es lo que nos lleva a que nunca nos desgaste, en cierta forma, ¿no? O nunca nos moleste ir a trabajar todos los días, hacer eso que te genera tanto amor. Bien, estaba esperando a ver si tomaba Ludmila, pero vamos a ver si le leemos una preguntita que había hecho Iván acá, que es mientras estudiaste, ¿pudiste trabajar al mismo tiempo? En ese momento fue bastante difícil, porque hace 15 años atrás, cuando yo estudié en el instituto, o sea, en Cruz Roja, nosotros teníamos cursada de las carreras de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, pero todos los días, desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, teníamos práctica hospitalaria. Así que, más que nada, trabajaba los fines de semana, que limpiaba casas,
para tratar de llegar un poco mejor. Y después, los primeros 2 veranos, volvimos a Salto y pasábamos los 3 meses de verano acá, y trabajábamos en lo que surgía. Vos en un momento dijiste que la pregunta era si hacías especializaciones en distintas áreas. Yo te hago una pregunta. ¿Esas especializaciones cuánto duran? Las especializaciones dependen del tipo de especialización. Lo que pasa es que nunca se terminan, porque vos primero haces por ejemplo yo, una especialización en inmunización, y después de eso tenés que actualizarte y hacer especializaciones en cuanto a efectos adversos de la vacunación. Y eso también te lleva a hacer especializaciones en manejo de residuos en vacunación. Entonces, algunas te llevan 1 año, otras 2 meses, algunas te llevan más de 1 año, porque es dependiendo de a dónde te querés orientar. Las especializaciones en paciente, en lo que es terapia intensiva, suelen dar 1 año y medio como mínimo. Y a eso le tenés que sumar también de que vos tenés toda la parte teórica, más toda la parte práctica. Entonces, lo mínimo que demoran normalmente son las más cortas 6 meses, pero su gran mayoría de especializaciones duran 1 año. Y en relación a eso, ¿son prácticas pagas, privadas, digamos, o establecimientos públicos también te ofrecen hacer esa especialización? ¿Cómo accedes? No, la gran mayoría de las especializaciones actualmente son pagas. Por ahí, algunas especializaciones, por ahí conseguís una beca, o que ciertos sectores, como por ejemplo a nosotros que trabajamos en vacunación, lo que es región sanitaria, a veces nos dan ciertos cupos para hacer una actualización o una capacitación en cierto tema, que seguramente si no lo conseguíamos por ello, que a veces se consiguen pocos cupos, entonces va eligiendo quién lo va haciendo, porque después el resto son todos pagos, y actualmente no son muy económicos, pero bueno, vale. Bien, yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Verónica. La pregunta que habíamos quedado que iba a ser la última. ¿Cambió su forma de cuidarse por el tema de la pandemia? A ver, hay muchos, el protocolo es muy difícil en cuanto a la pandemia, y se fue modificando desde que inició la pandemia al día de hoy. Entonces, sí, modificó ciertos aspectos en cuanto a la utilización de los equipos de protección personal. Sí, el barbijo, por ejemplo, era algo que yo solamente utilizaba cuando yo estaba enferma, para evitar contagiar a mis pacientes, pero el resto del tiempo no lo usaba. Y por ejemplo, las batas que utilizamos también era algo que no se utilizaba en la sala. Ahora, después, en cuanto a lo que es el lavado de manos, la verdad es que yo siempre, en vacunación, es muy exigente lo que es la higiene de manos. Entonces, yo ingreso en el servicio y lo primero que hago, me lavo las manos, y cuando ingresa el paciente, antes de sacar una vacuna de la heladera, me tengo que lavar las manos. Antes de ir con las vacunas con ese paciente, hago un lavado de manos, pero en este caso lo hago con alcohol, y cuando termino de atender a ese paciente, que dejo de todo lo que es administrativo, porque no es solamente vacunas, sino que hay que completar un montón de planillas, vuelvo a lavarme las manos nuevamente con alcohol. Cuando inicio con cada paciente, el lavado de manos es con agua, y entre paciente y paciente, entre actividad y actividad, es lavado de manos con alcohol. Así que en sí, el lavado de manos que se agregara dentro de no me modificó demasiado. Es más, yo me lavo más las manos de lo que
de lo que el protocolo a veces dice, actual, el de la pandemia, ¿no? Bien, gracias, Verónica. ¿Alguna pregunta más? ¿Les quedó en el tintero a alguien? No, a mí no. Bueno, entonces yo te agradezco, Verónica, darnos tu tiempo y tus conocimientos para poder ayudar a los chicos a que vean si les gusta o no esta profesión, si es algo que pueden seguir o no. Y agradezco nuevamente tu presencia y la presencia de todos los directivos y la inspectora en estas charlas que estamos teniendo estas semanas con las distintas profesiones que los chicos pueden seguir estudiando. Ivana, no sé si querés darle un cierre. No, de mi parte nada más agradecer, Verónica, también tu presencia hoy, a todos los que se conectaron y principalmente felicitar a Paola y a Juan por su calidez en el momento de hacer las preguntas, por su compromiso, por el compromiso que asumieron hoy y por multiplicar esto de estas dudas para que más alumnos que estén terminando el nivel secundario puedan pensar en una posibilidad de estudiar en esta carrera y también teniendo la posibilidad de estudiarlo en Salto, que siempre abre un camino de un poco más de facilidad. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a usted, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Vera. Gracias. Gracias igualmente, gracias.